Había una vez una pequeña tacita de porcelana que le dio una histórica lección a una niña impaciente. En un pueblo de China existía un matrimonio que tenía una linda hija, Itaí. Itaí era una niña encantadora, pero muy impaciente. A ella le hubiera gustado que las cosas se resolvieran en un instante. Y claro, en el instante en que ella así disponía, lo cual le acarreaba problemas. En la escuela, si no entendía alguna lección a la primera, o en su casa, si no se hacían o estaban las cosas como ella quería, y aún en los juegos con sus amigos, si tenía que esperar su turno o no ganaba el juego, inmediatamente se desesperaba y comenzaba a decir: yo no sirvo para esto, mejor quiero hacer otra cosa. Itaí así pasaba la vida, cambiando constantemente de actividades. Los padres, los maestros e incluso los amigos de Itaí se esforzaban por hacerle ver que sus problemas eran porque no tenía la suficiente paciencia, constancia y humildad de entender que todo toma su tiempo y que debemos hacer un esfuerzo por aprender y así lograr ser y hacer lo que realmente queremos. Los fines de semana, cuando el papá de Itaí no tenía que trabajar, viajaban a la capital para saludar a los familiares que allí vivían y visitar las pequeñas tiendas del centro. Una de sus favoritas era en donde vendían vajillas antiguas de porcelana. En una de sus visitas a la tienda, Itaí vio una hermosa tacita y, como de costumbre, quiso de inmediato que se la compraran. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la mamá de Itaí. Nunca he visto nada tan lindo como esta pieza. Entonces el papá opinó: es preciosa. Es claro que el creador de esta pieza tan hermosa puso todo su empeño porque es perfecta. Como le gustó tanto la tacita a toda la familia, los papás decidieron que era un buen regalo para su hija. Al regresar a su casa, Itaí entró corriendo a su cuarto y rápidamente abrió el paquete. En cuanto tuvo en sus manos la taza, creyó oír que la taza hablaba y le decía: no seas impaciente, aguanta un poco más. Itaí estaba totalmente sorprendida. Sabía que una taza no puede hablar, pero si había sido tan claro. Itaí tomó la taza en sus manos y puso toda su atención para escuchar, pero todo quedó en silencio. Itaí comenzó a agitar la tacita y al voltearla de un lado a otro, de un lado a otro, y en eso escuchó: espera, Itaí, sé paciente, las cosas toman su tiempo. Siéntate y escucha bien lo que voy a contarte. Itaí, a diferencia de otras ocasiones, se sentó y esperó. Entonces la tacita comenzó a contarle: yo no siempre he sido una linda taza, esta que tú estás sosteniendo. Hace mucho tiempo yo solo era un montón de barro amorfo. Mi creador me tomó entre sus manos, me amasó y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperé y le grité: por favor, ya déjame en paz. Pero mi creador solo me sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor.
Me pregunté por qué mi creador querría quemarme. Así que toqué la puerta del horno. A través de la ventana del horno pude leer los labios de mi creador que me decían: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Finalmente se abrió la puerta. Mi creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. ¡Ay, así está mucho mejor!, me dije a mí misma. Pero apenas y me había refrescado cuando mi creador ya me estaba cepillando y luego pintando. El olor de la pintura era horrible. Sentía que me ahogaba. «Por favor, detente», le grité a mi creador. Pero él solo movía la cabeza haciendo un gesto negativo y decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al fin mi creador dejó de pintarme, pero esta vez me tomó y metió nuevamente al horno. No era un horno como el primero, sino que era mucho más caliente. Ahora sí estaba segura que me sofocaría. Le rogué y le imploré a mi creador que me sacara. Grité, lloré, pero mi creador solo me miraba diciendo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. En ese momento me di cuenta que no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir a ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, se abrió la puerta del horno y mi creador me tomó cariñosamente. Me puso en una repisa que era aún más alta que la primera. Allí me dejó un momento para que me refrescara. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide y activa la campanita para recibir todas las novedades. Después de 1 hora de haber salido del segundo horno, mi creador me dio un espejo y me dijo: mírate, esta eres tú. Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Lo que veía era hermoso. Mi creador nuevamente me dijo: yo sé que te molestó haber sido amasada y amoldada por mis manos, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubieras secado. Sé que te causó mucho calor y dolor estar en ese primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente te hubieras estrellado. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero de no haberte pintado, tu vida no tendría color. Y si yo no te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no habría sido la suficiente para que subsistieras. Ahora tú eres una fina pieza. Eres lo que yo tenía en mente cuando te comencé a formar. Y la lección que yo aprendí, Itaí, y que quiero que tú comprendas es la siguiente. A veces las cosas nos cuestan mucho trabajo, pero con paciencia y esfuerzo logramos ser mejores. Después de ese día, la tacita jamás volvió a hablar. Han pasado varios años y la tacita sigue guardando su belleza, colocada en el lugar especial del cuarto de Itaí. Itaí, por su lado, comprendió perfectamente el mensaje que le daba la tacita con el relato de su vida. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado.